¿hay unas pequeñas fisuras entre Uribe e Iván Duque o no? No las hay, no las hay. He visto un No diálogo. hay fisuras. No, he visto un diálogo fluido, permanente, pero hay posiciones del gobierno de Iván Duque Diferentes. que puede que sean diferentes. Y por Hablemos ejemplo, del salario lo del mínimo. salario mínimo, a usted, doctora Marta Lucía, ¿le gusta la propuesta de Álvaro Uribe del aumento al salario mínimo de una manera extraordinaria y por solo una vez? A mí me gusta todo lo que podamos hacer nosotros para mejorar el ingreso de los hogares colombianos, para mejorar las condiciones de la clase media en Colombia, pero también veo que esa propuesta en este momento tiene algunas dificultades. En primer lugar, porque esto encarece todos los precios de la economía, porque hay muchísimos precios que dependen de esa indexación con el salario mínimo. Y como estamos en un momento tan particular, yo diría eso puede tener ese riesgo, salvo que uno pudiera ver de qué manera un aumento en el salario mínimo no termina impactando los demás precios de la economía. A mí me gustaría muchísimo más, por ejemplo, que dentro de este gran acuerdo nacional que está impulsando el presidente Iván Duque, ese pacto por Colombia, del cual hablamos él y yo en la campaña presidencial, ojalá que en ese pacto pudiéramos acordar con los empresarios que hay unas mejoras en el ingreso de los trabajadores, que además esas mejoras se hagan en función de la productividad. Si hay empresas que tienen unas utilidades muy altas, ojalá compartan eso vía mejor ingreso para sus trabajadores. Y así de esa manera que le apuesten los trabajadores y los empresarios al éxito empresarial, a las mejores utilidades y que se gane en proporción de lo que sean los resultados. Aquí tenemos que seguir siendo creativos. Creo que ustedes, el gobierno, vayan a acompañar esta iniciativa de Yo Álvaro Uribe. sobre eso no podría de ninguna manera decir que se va a campañar o no, porque eso es una cosa que hay que hacerla sopesando de verdad cuál sería el impacto, y eso solamente lo está haciendo el ministro de Hacienda. Yo creo que todo lo que hagamos en Colombia para mejorar el ingreso de los trabajadores, bienvenido, en la medida en que las cifras de la macroeconomía no se vayan a alterar y no terminemos haciendo cosas que nos pongan a nosotros en riesgo frente a las calificadoras. Es que la economía colombiana siempre se ha caracterizado por ser una economía seria, manejada con una gran prudencia, y aquí vamos a seguir en esa línea, y el presidente Uribe lo hizo muy bien durante su gobierno, también manejando una línea de ortodoxia y seria, y yo estoy segura que él va a acompañar en esa misma línea al gobierno de Iván Duque. Algunos han calificado la propuesta del expresidente y senador Álvaro Uribe como populista. No, yo creo que no es populista, es la preocupación legítima que él siempre ha tenido también en la gente, todos la tenemos. Es más, le quiero contar, vea, durante la campaña nuestra, y ahí hablo otra vez antes de la consulta, nosotros en nuestro grupo teníamos de verdad miles de iniciativas de ver uno cómo puede mejorar acá el ingreso de los trabajadores, y al final concluimos que no haríamos una propuesta nosotros en mi campaña en esa dirección por una razón, porque vimos que eso podría frenar el proceso de formalización laboral, y lo que consideramos que es más necesario para los trabajadores colombianos es tener esa formalización, porque ¿qué pasa? Si una empresa cuando va a contratar a un trabajador se le sube el salario mínimo, más todas sus prestaciones, más todas esas cosas, ¿qué va a decidir? Si yo estaba pensando contratar uno o dos más, mejor no los contrato, mejor los mantengo por prestación de servicios, mejor los tengo con contratos a término definido de 1 año o menos. Y ese trabajador, mientras tanto, ¿qué tiene? Que no tiene ninguna de sus prestaciones sociales, que no está cotizando suficientemente bien a la pensión. Lo que más le conviene a Colombia es la formalización laboral de todos los trabajadores, que es el empeño que tienen Iván Duque y Alberto Carrasquilla. Es que el 50% de los trabajadores colombianos son informales, el 80% de los trabajadores en el campo son informales, el 90% de las mujeres que trabajan en el campo son informales. Esto quiere decir no seguridad social y ninguna cobertura en la vejez. Eso es lo que hay que atacar como la primera prioridad.